Volvemos al acto que encabeza Cristina Fernández de Kirchner en el espacio de la memoria. Muy buenas tardes a todos y a todas, madres, abuelas, actores, de todo hay acá, científicos, trabajadores, jóvenes allá al fondo con sus banderas bien altas. La verdad que creo que hoy estamos conmemorando muchas cosas, ¿no? No solamente son los 60 años de la televisión argentina, en ese fantástico corto que se ha hecho. Evita vive, la historia vive, Néstor vive. La historia vive porque la historia es parte de la memoria. Y un hombre que terminó sus días acá y que se llamaba Rodolfo Walsh, dijo que la muerte solo existe cuando se acaba la memoria. Y mientras haya memoria no hay muerte, mientras haya memoria hay vida. Hay vida. ¿Cuántas cosas? La verdad que escuchar ese memorable discurso de Eva hace exactamente 60 años, 17 de octubre de 1951, yo pensaba, ¿y ahora qué digo después de todo de este discurso? Todo va a sonar idiota y estúpido. Pero yo digo que cada persona es hija de su tiempo, ¿no? De su tiempo y de su historia. Y de cómo se para en ese lugar de la historia y qué decide representar y qué decide hacer. Y la verdad que me vino a la memoria también, porque cuando veo este maravilloso lugar con las señales de Pacapaca, de Canal Encuentro, que vamos a venir, sí, un aplauso muy grande para Canal Encuentro y para Pacapaca, que son modelos para la televisión pública, por favor. Vamos luego, cuando terminen los periodos legales, ahora no podemos hacerlo también, a presentar Tecnópolis, que es maravilloso lo que he visto. Recién es un secreto, pero bueno, era un secreto, ¿no? Bueno, no importa, pero la verdad me acordé también de otro momento diferente. Me acordé de un 24 de marzo del 2004, cuando este lugar solamente era lo que había sido, y me acordé del discurso de él ese día y de todo lo que sentíamos, cómo nos sentíamos conmovidos frente a todo esto, donde solamente podíamos tener recuerdos que no queríamos tener, y hoy haber podido transformar ese lugar en esto que hoy estamos viendo, en un lugar para las madres, en un lugar de la memoria, en el lugar de encuentro el Museo Haroldo Conti. La verdad, qué transformación que hemos hecho desde ese 24 de marzo del 2004 hasta la fecha, donde hemos podido recuperar este lugar para todos los argentinos, para la memoria también, pero para la memoria conmemorando la vida, la construcción, porque he recorrido las instalaciones, toda gente joven, muy joven, generando contenidos nuevos, públicos, para todos los argentinos, en esa maravilla que es la televisión digital, y que, si Dios quiere y nos ayuda, en muy poco tiempo vamos a tener cubierto el 100% del territorio con acceso gratuito para todos los argentinos a más de 14 señales, porque cada vez queremos incorporar más señales de televisión. Y también me quiero acordar del 17 de octubre, por supuesto. No podía no acordarme de esa fecha, pero no quiero hacerlo desde la pertenencia a un sector político partidario. El 17 de octubre está definitivamente incorporado a la historia de todos los argentinos. Es el ingreso, es la irrupción de los trabajadores y de la mujer a la política argentina, y es un día a partir del cual se pudo construir el movimiento obrero más importante de Latinoamérica, y también se pudo lograr la construcción de un proyecto político que hoy excede, sinceramente lo siento, excede a nuestro partido y quiere involucrar al conjunto de la sociedad. Hoy leía un artículo muy interesante en un diario
de un economista, la quiero nombrar, no la conozco, pero me pareció muy interesante. No sé, Juan Manuel, si vos la conocés, que sos el politólogo del grupo, pero Mónica Peralta Ramos. Por lo pronto el apellido es un apellido que tiene lo suyo, digamos que no viene del palo nuestro. O sea que realmente cuando dije Mónica Peralta Ramos, a ver qué escribió. Y Mónica Peralta Ramos, y lo dije también en la reunión que mantuve esta mañana con las cooperativas agropecuarias, en el almuerzo que tuvimos con ellos, les conté lo que me había impresionado del artículo y quiero comentarlo con ustedes realmente. Y ella dice, es economista, que en realidad la historia de los desencuentros en nuestro país ha sido la imposibilidad de los sectores que más tienen de generar un proyecto político que pueda contener a todos los argentinos, y que todo lo que hemos sufrido en estos 200 años, todas las tensiones, los desencuentros, las sustituciones violentas de la voluntad popular por gobiernos dictatoriales o por gobiernos fraudulentos, tiene que ver por esa imposibilidad de generar un proyecto de país que nos contenga a los 40 millones, que ha sido la clave del desarrollo de los países centrales en el mundo. Y la verdad que me pareció una reflexión muy interesante, y me pareció una reflexión para hacerla precisamente un 17 de octubre. La responsabilidad que tiene nuestra generación, la responsabilidad que siento sobre mis espaldas y sobre la de todos los hombres y mujeres que en los distintos estamentos económicos, culturales, sociales, políticos, son de nuestra misma generación, la generación del Bicentenario, y que tienen responsabilidades institucionales, sectoriales, de generar un proyecto que contenga a los 40 millones de argentinos, sin necesidad de suprimir el conflicto social ni negar las diferencias, sino simplemente entender que tenemos que construir, bajo el lema de patria, libertad e igualdad, una Argentina mejor de la que tuvimos los últimos 200 años. Y yo creo, sinceramente, que estamos en condiciones de hacerlo. Estamos en condiciones de hacerlo porque hemos superado prejuicios y tabúes y antinomias estériles que se habían desarrollado o que también habían sido instigadas, porque siempre es bueno mantener la división en las sociedades, en los pueblos, entre los sectores populares, los sectores medios, los sectores culturales, antinomias entre cultura y peronismo, entre tantas cosas. Alpargatas sí, libros no. Ahora tenemos zapatillas, libros, netbooks. Hemos superado ese tipo de cosas. Y yo creo que, sinceramente, todos tenemos que hacer un gran esfuerzo para generar nuevos pensamientos, nuevas alternativas. El mundo está demandando pensamiento nuevo frente a un mundo que se demuestra totalmente agotado para solucionar crisis estructurales y que tienen que ver en el fondo con la desigualdad que hay en todas las sociedades, aún en las más desarrolladas. Por eso creo que el gran desafío que tiene todos los sectores, la televisión pública, la cultura, es precisamente desafíos de carácter intelectual también, desafíos para poder pensar más y mejor, para poder corregir lo que está mal, para poder superar los errores, pero por favor, para tener la humildad y la inteligencia de reconocer las cosas que nos han salido bien, porque le han salido bien para todos los argentinos. Esto no es para un sector o para un partido político. Cuando logramos batir récord de exportaciones, yo no soy exportadora, no exporto nada, es para todos los argentinos. Cuando batimos récord en cuanto a generar millones de puestos de trabajo, es precisamente para fortalecer ese formidable organizador social que es el trabajo, y para generar también dirigencias sindicales que a la altura de las circunstancias sepan que los principales defensores de este modelo deben ser precisamente los que han conseguido tantas cosas, porque siempre lo digo, y la historia lo demuestra, Evita invocaba ahí en el 51 y le pedía lealtad a Perón. Yo solamente les pido lealtad a la Argentina y a los intereses de todos los argentinos, para que no pase lo que luego pasó
Hoy hay otras formas que no son las dictatoriales. Hoy hay otras formas que no son las de las violencias que pueden haber tenido durante periodos en toda Latinoamérica, sino que hoy hay otro tipo de violencia, que es la economía, son esas bolsas, esos mercados que aterrorizan a la gente con la pérdida de trabajo, con la destrucción de trabajo, con monedas que suben y bajan y fluctúan, gente que no sabe si va a poder cobrar su jubilación, si va a perder el trabajo. Esa es una verdadera forma también de terrorismo para disciplinar a las sociedades y que nadie pueda pensar diferente a lo que dicen las usinas del poder económico o mediático a nivel global. Por eso creo que hoy tenemos inmensas ventajas sobre esa escena, sobre esa parte de la historia que Evita protagonizaba, desgarrada casi. Yo no sabía, nunca había visto las imágenes, ni había escuchado la voz de Perón pidiendo que hubiera silencio. La verdad que es una imagen que no la tenía. Y la verdad me decían los camarógrafos que tampoco pudimos proyectar el discurso cuando ella habla, porque en realidad las cámaras transmitían en directo, pero no podían grabar todavía. Eran cámaras muy primarias, pero el escenario político de aquel momento, en un mundo donde, miren, era la primera transmisión de televisión, o sea que alguien para enterarse de algo podía pasar mucho tiempo, pero esta suerte de globalización, que primero, la verdad siempre lo digo, la vi con mucho temor y con cierta desconfianza, hoy ha ayudado a interconectar al mundo de una manera que yo estoy segura finalmente va a ser favorable para que la historia cambie una vez más para el lado de los grandes intereses y de los pueblos. Estoy absolutamente convencida porque miles de millones van a poder más, por más que haya gran poder en determinados sectores, porque hay una cosa que sí, y esto sí, se la debemos al peronismo en la Argentina, y me disculpan, es saberle, en este 17 de octubre lo tengo que decir porque si no sería muy falsa si no lo dijera. Gracias al peronismo, los argentinos aprendieron a tener derechos. Aprendieron que tenían derecho a comer, a tener educación, a tener salud, a tener vacaciones, a tener trabajo. Y muchas veces los politólogos, hoy le toca a Juan Manuel, los analistas, se preguntan acerca de la permanencia de este fenómeno del peronismo que persiste cuando parecía que todo cambiaba y se caía y se aparecía como si volviera. ¿Saben por qué persiste? Porque pivotea sobre lo que viene desde el fondo de la historia, la lucha por la igualdad. La lucha por la igualdad es una lucha social que tiene que mover a las fuerzas sociales, económicas y políticas. Persiste porque el conflicto sigue persistiendo. Y esto pasa y va originando distintos movimientos políticos, como fueron los movimientos de los federales, hasta que el país pudo integrarse finalmente, como fue el derecho a votar libremente y que no te tomen la libreta y vayan a votar por vos, que fue la gran lucha cívica del irigoyenismo y del radicalismo, y todavía sigue pendiente la lucha por la igualdad, que cada vez estamos lográndola más y tenemos que seguir trabajando para lograr esa igualdad. Yo estoy segura que el día que podamos tener una sociedad igualitaria, una sociedad donde todos tengan la misma posibilidad de desarrollo, seguramente vendrán otras ideas y otros espacios históricos, porque esa es la historia de la humanidad, a la cual obviamente no estamos exentos. Y miren que en un ratito les hablé apenas de 200 años de historia, en un ratito. Parece una oración, pero son 200 años de historia. Por eso digo, y lo decía hoy por la mañana, que para aprender, ya que estamos con canales educativos y en educación, primero hay que entender y comprender. Y yo creo que nosotros hemos aprendido de nuestros errores y hemos comprendido que no somos el todo, que somos una parte. Y por eso convocamos a todos los argentinos a formar parte de sí, de lo que es único, irrepetible y que es una sola, nuestro país, Argentina. Muchas gracias. Felices 60 años para la televisión pública.
Feliz 17 de octubre para todos y muchas gracias por el cariño y por el afecto. Muchas gracias.